Los misiles enemigos impactaron a las 4 horas, convirtiendo la base Alfa en un infierno. Cuando el comandante Phillips llegó con el equipo de rescate 6 horas después, esperaba encontrar bajas y caos. En cambio, encontró a la teniente médica Sarah Angel Morrison junto a 18 soldados rescatados, tras haber evacuado a todos sin ayuda de nadie mientras la base ardía a su alrededor. El primer misil impactó la torre de comunicaciones exactamente a las 4:03 de la mañana, desatando una columna de fuego en la oscuridad previa al amanecer. La teniente Sarah Morrison se encontraba en la enfermería realizando el inventario rutinario de suministros quirúrgicos cuando la explosión destrozó todas las ventanas del edificio y la arrojó contra el armario de equipos. Todo el personal se dirigía a los puestos de combate. El sistema de alarma de la base dio una última advertencia antes de que el segundo misil destruyera el centro de mando, matando al oficial de guardia y sumiendo la base Alfa en el caos. Sarah se incorporó del suelo de la enfermería. Tras evaluar rápidamente su situación, el edificio presentaba daños estructurales, pero seguía en pie. Afuera, oía el silbido distintivo de la artillería entrante y los gritos de pánico de los soldados que corrían a refugiarse. El tercer misil impactó en el cuartel, y Sarah sintió la onda expansiva a través de las paredes del centro médico. La luz de emergencia parpadeó al fallar la red eléctrica principal, proyectando sombras inquietantes sobre las salas de tratamiento. Médicos. Necesitamos médicos. El primer soldado herido entró tambaleándose por las puertas de la enfermería, con el uniforme rasgado y ensangrentado por las heridas de metralla. Detrás de él, 2 soldados más sostenían a un tercero que estaba inconsciente y sangraba por una grave herida en la cabeza. El entrenamiento de Sarah se activó automáticamente. Colócalo en la mesa. Aplica presión en esa herida. Coges esas gasas y empiezas a vendarle el brazo. Empezaron a llegar más soldados heridos a medida que continuaba la descarga de misiles. Cada explosión traía nuevas bajas y hacía la enfermería más peligrosa a medida que se acumulaban los daños estructurales. Las tejas del techo se desplomaban, las tuberías reventaban y el olor a humo comenzaba a filtrarse por el sistema de ventilación. Señora, toda la base está siendo atacada, informó el cabo Jackson, un operador de radio que llegó a la enfermería con heridas leves. El puesto de mando ha desaparecido. Los controles de fuego han desaparecido. Creo que somos el único edificio que queda en pie. Sarah recorrió la enfermería, catalogando mentalmente sus recursos y el creciente número de soldados heridos que necesitaban atención inmediata. Las instalaciones no estaban diseñadas para atender a tantas bajas, y el bombardeo continuo imposibilitaba los procedimientos normales de evacuación. Jackson, necesito que me ayude a trasladar a los heridos graves al almacén del sótano. Está más protegido ahí abajo. Señora, ¿qué hay de la evacuación? ¿No deberíamos estar intentando salir de aquí? Sarah miró a través de las ventanas rotas el infierno que reinaba afuera. Restos de vehículos ardían por todo el complejo. Los depósitos de munición explotaban en cadena, y la artillería enemiga seguía cayendo con precisión metódica. No hay ningún lugar a donde evacuar ahora mismo. Nos quedaremos aquí hasta que llegue la ayuda, y mantendré a todos con vida hasta que eso suceda. El sótano del centro médico se había diseñado originalmente para almacenar suministros, pero su construcción de hormigón armado lo convertía en el lugar más seguro del edificio. Sarah organizó la evacuación de los soldados heridos mientras seguía atendiendo a las lesiones en condiciones cada vez más peligrosas. Señora, el techo del ala este se está derrumbando, informó el soldado Williams, que había estado ayudando a trasladar las camillas al sótano. Entonces, aceleremos. ¿Cuántos más tenemos arriba? 6 heridos que caminan y 3 camillas. Sarah tomaba decisiones rápidas sobre las prioridades de tratamiento mientras coordinaba el traslado de los pacientes a un lugar seguro. Su formación médica incluía el triaje en el campo de batalla, pero nunca lo había aplicado en condiciones donde el campo de batalla fuera su propio centro médico. El bombardeo de artillería continuó durante 1 hora más,
y cada explosión derribaba más infraestructura de la base. Sara trabajaba en el sótano con linternas y suministros médicos de emergencia, atendiendo desde heridas leves de metralla hasta lesiones graves. Los soldados heridos iban desde el soldado Chen, que sufrió una conmoción cerebral grave al derrumbarse el cuartel, hasta el sargento Martínez, cuya lesión en el pecho requirió intervención quirúrgica inmediata con equipo improvisado. Cada paciente requería un nivel de atención diferente, y Sara tuvo que atender varias emergencias médicas simultáneamente. «Morrison, tenemos un problema», gritó el sargento Torres desde la entrada del sótano. «Todo el edificio está en llamas. El humo es denso ahí arriba». Sara observó el sótano y vio a 18 soldados heridos en diversas condiciones. Algunos podían caminar, otros necesitaban camillas y varios requerían atención médica continua para mantenerse con vida. «Torres, revise los conductos de ventilación. Debería haber una salida de emergencia que conduzca al área de mantenimiento de vehículos». «Señora, eso está al otro lado del complejo. Todo está ardiendo allí. Entonces tendremos que atravesar el incendio». El plan de evacuación de Sara requería trasladar a 18 pacientes a través de un edificio en llamas a través de un complejo bajo bombardeo de artillería para llegar al único refugio que podría protegerlos del ataque continuo. La salida de emergencia del sótano médico daba a un sistema de túneles que conectaba varios edificios de la base. Los túneles no estaban diseñados para la evacuación de pacientes, pero ofrecían protección contra el fuego de artillería que destruía todo lo que había sobre la superficie. «Escuchen», anunció Sara a los soldados heridos reunidos. «Nos dirigimos al búnker de mantenimiento de vehículos. Es subterráneo y debería protegernos del bombardeo. Los heridos que caminan ayudan a cargar las camillas. Nadie se queda atrás». El soldado Chen levantó la mano a pesar de las vendas que le cubrían la cabeza. «Señora, ¿y si el enemigo tiene tropas terrestres avanzando? ¿No deberíamos estar intentando establecer posiciones defensivas?» Sara miró al joven soldado que hacía preguntas tácticas mientras lidiaba con una probable conmoción cerebral. «Chen, ahora mismo nuestra misión es sobrevivir. Si aparecen fuerzas terrestres enemigas, nos ocuparemos de eso cuando suceda». El movimiento a través del sistema de túneles tomó 45 minutos, con Sara gestionando tanto la atención médica como la logística mientras guiaba a 18 soldados heridos por pasajes subterráneos que nunca fueron diseñados para este propósito. Los túneles eran estrechos y estaban mal iluminados, lo que requería una cuidadosa coordinación para mover las camillas sin causar más lesiones. Sara tuvo que monitorear a sus pacientes más críticos mientras se aseguraba de que los heridos que caminaban pudieran mantener el ritmo necesario para ponerse a salvo. El búnker de mantenimiento de vehículos era una gran instalación subterránea diseñada para proteger a los vehículos blindados de los ataques aéreos. Proporcionaba espacio para los heridos y protección contra los bombardeos continuos, pero carecía de equipo médico e iluminación adecuada. «Torres, consígueme el inventario de los suministros médicos que logramos traer aquí. Williams, revisa esos gabinetes de suministros de emergencia. Chen, a pesar de tu lesión en la cabeza, eres nuestro mejor operador de radio. Intenta establecer contacto con alguien fuera de esta base». Sara preparó una estación médica improvisada con equipo de mantenimiento y suministros de emergencia. Sus pacientes necesitaban de todo, desde el cuidado de heridas menores hasta procedimientos quirúrgicos complejos, y tenía que improvisar soluciones con herramientas y materiales diseñados para la reparación de vehículos. El bombardeo de artillería continuaba sobre sus cabezas, y cada explosión les recordaba que las fuerzas enemigas estaban destruyendo sistemáticamente todo en la superficie. Pero en el búnker subterráneo, Sara mantenía una operación médica que mantenía con vida a 18 soldados en condiciones imposibles. «Señora, recibo señales de radio débiles del exterior», informó Chen desde el equipo de comunicaciones. «Parece que los equipos de rescate están intentando coordinar una respuesta, pero tienen dificultades para atravesar el bombardeo de artillería. ¿Cuánto tardarán en llegar?» «Desconocido, señora».
Podrían ser horas, podría ser más. Sara observó a sus pacientes en el búnker. Algunos estaban estables, otros necesitaban atención continua, y todos dependían de su experiencia médica para mantenerlos con vida hasta que llegara la ayuda. Hora tras hora, el bombardeo continuaba. Sara trabajaba sin descanso, moviéndose entre pacientes, administrando analgésicos, monitoreando los signos vitales y tomando decisiones de vida o muerte sobre las prioridades del tratamiento. Morrison llamó. Sargento Torres. Tenemos un nuevo problema. Creo oír vehículos moviéndose por ahí arriba. Sara dejó de trabajar en la herida del pecho del soldado Martínez y escuchó atentamente. Por encima del sonido de las continuas explosiones, podía oír el característico estruendo de los vehículos de orugas moviéndose por el complejo. Probablemente sean fuerzas terrestres enemigas. Parece que están buscando supervivientes. Sara calculó rápidamente su situación táctica. 18 soldados heridos en un búnker subterráneo con armas limitadas y sin comunicación con fuerzas amigas. Si las tropas enemigas los encontraban, serían capturados o asesinados. Torres, ¿qué armas tenemos? 4 rifles, munición limitada y las armas cortas que aún tengan los heridos que caminan. Eso no es suficiente para repeler un asalto serio. Necesitamos un plan diferente. La formación médica de Sara incluía medicina de campo, pero su situación actual requería un pensamiento táctico que iba más allá del tratamiento de lesiones. Necesitaba proteger a 18 pacientes que no podían defenderse. Chen, ¿ha habido suerte con la radio? Señora, estoy captando algo. Parece que es el comandante Phillips con un grupo de rescate, pero aún faltan varias horas. Varias horas podrían ser demasiado. Si las fuerzas enemigas avanzan por la base, tarde o temprano nos encontrarán. Sara organizó las defensas del búnker mientras seguía brindando atención médica. Los heridos que podían caminar se posicionaron para cubrir la entrada mientras las camillas se trasladaban a la zona más segura de las instalaciones. La búsqueda enemiga de la base duró casi toda la noche. Sara y sus pacientes podían oír vehículos que pasaban por encima, voces que gritaban en idiomas extranjeros y disparos ocasionales mientras las fuerzas enemigas despejaban los edificios y eliminaban cualquier resistencia restante. Señora, se están acercando, susurró el soldado Williams desde su posición cerca de la entrada del búnker. Sara miró su reloj. 20 o 10 horas desde el ataque inicial, y aún esperaban ser rescatados mientras las fuerzas enemigas controlaban la superficie. El sonido de pasos en las escaleras metálicas que conducían a la entrada del búnker dejó a todos paralizados. Los soldados enemigos habían encontrado su escondite. Silencio, susurró Sara a sus pacientes. Déjenme encargarme de esto. Voces extranjeras resonaron por la escalera mientras los soldados enemigos se acercaban a la entrada del búnker. Sara se colocó entre la entrada y sus soldados heridos, consciente de que los próximos minutos determinarían la vida o muerte de 18 soldados estadounidenses. La puerta del búnker se abrió de golpe y 3 soldados enemigos entraron con las armas en alto. Se detuvieron al ver a Sara de pie en medio de lo que parecía un centro médico improvisado. «Doctor estadounidense», preguntó uno de los soldados en un inglés deficiente. «Soy la teniente Sara Morrison, del Cuerpo Médico del Ejército de los Estados Unidos. Estos son soldados heridos bajo mi cuidado». Los soldados enemigos observaron el búnker, observando el equipo médico improvisado y la evidente gravedad de las heridas de algunos pacientes. Hablaron entre ellos en su propio idioma antes de que su líder volviera a dirigirse a Sara. «Vengan con nosotros. Soldados, quédense aquí. No voy a dejar a mis pacientes. Necesitan atención médica continua». El soldado enemigo levantó su arma hacia uno de los estadounidenses heridos. «Vengan ahora o disparamos a los soldados heridos». Sara comprendió que se enfrentaba a una decisión imposible: perder la paciencia para salvarse o negarse y ver cómo los ejecutaban. «Esperen, iré con ustedes, pero primero necesito estabilizar a mis pacientes críticos». 5 minutos.
Los soldados enemigos acordaron esperar mientras Sarah hacía los preparativos rápidos para dejar a sus pacientes. Dio instrucciones de emergencia al sargento Torres y dispuso analgésicos para los heridos más graves. Torres, se supone que el comandante Phillips llegará con un equipo de rescate. Mantenga a todos con vida hasta que llegue. Señora, ¿y si estos tipos la llevan a ser ejecutada? Entonces estará al mando hasta que llegue la ayuda. Cuide de nuestra gente. Sarah fue escoltada fuera del búnker por soldados enemigos que parecían más interesados en capturar a un oficial médico que en dañar a los soldados heridos. Mientras avanzaban por la base destruida, pudo ver la magnitud de los daños causados por el bombardeo de 10 horas. Todos los edificios estaban destruidos o en llamas. Restos de vehículos cubrían el complejo. La torre de comunicaciones había desaparecido por completo y salía humo de los depósitos de municiones que seguían explotando intermitentemente. Las fuerzas enemigas habían establecido un puesto de mando temporal en el único edificio que permanecía parcialmente intacto. Sarah fue llevada ante un oficial que hablaba mejor inglés que sus soldados. Teniente Morrison, soy el mayor Petro. Brindará atención médica a nuestros soldados heridos. Trataré a los heridos según la ética médica de la Convención de Ginebra, pero tengo soldados heridos en ese búnker que necesitan atención inmediata. Sus soldados heridos ahora son prisioneros. Recibirán atención médica cuando sea conveniente. Sarah comprendió que la retenían como recurso médico, mientras que sus pacientes eran prácticamente rehenes. El plan del enemigo era usar su experiencia mientras mantenía el control sobre los supervivientes estadounidenses. Mayor, necesito regresar con mis pacientes. Varios de ellos morirán sin atención médica continua. Tratará primero a nuestros heridos. Sus soldados esperarán. Sarah fue escoltada a otro edificio donde las fuerzas enemigas habían establecido su propio centro médico. Varios soldados enemigos heridos necesitaban atención quirúrgica inmediata, y sus captores esperaban que priorizara sus bajas sobre los heridos estadounidenses. Durante las siguientes 4 horas, Sarah brindó atención médica a los heridos enemigos mientras se preocupaba por los 18 soldados estadounidenses que había dejado en el búnker. Su formación médica le exigía tratar a todos los pacientes, sin importar su nacionalidad, pero su lealtad era para con los soldados que dependían de ella para sobrevivir. A las 6, exactamente 6 horas después del bombardeo inicial, el sonido distintivo de helicópteros estadounidenses se aproximaba a la base. El comandante Phillips había llegado con el equipo de rescate con el que Chen había intentado contactar toda la noche. Mayor, esos son aviones estadounidenses, le dijo Sarah a su captor. Sí, teniente. Ahora negociamos por la vida de sus soldados heridos. La operación de rescate se convirtió en un punto muerto entre las fuerzas estadounidenses y las tropas enemigas, que mantenían como rehenes a 18 soldados heridos. El comandante Phillips estableció un perímetro alrededor de la base mientras negociaba la liberación de los supervivientes estadounidenses. Mayor Patro, le habla el comandante Phillips. Armada de los Estados Unidos. Estamos aquí para evacuar a nuestro personal herido. Comandante Phillips, tenemos 18 soldados estadounidenses heridos y a su oficial médico. Estamos preparados para negociar su liberación. La negociación continuó durante 2 horas mientras Sarah proporcionaba atención médica bajo supervisión enemiga. A sus pacientes en el búnker se les agotaba el tiempo y sabía que varios morirían sin tratamiento inmediato. Mayor, necesito revisar a mis pacientes en el búnker. Llevan 6 horas sin atención médica. Teniente, permanecerá aquí hasta que finalicen las negociaciones. La voz del comandante Phillips se escuchó por las comunicaciones de radio enemigas. Mayor Patro, estamos preparados para ofrecer un intercambio de prisioneros. Tenemos personal enemigo herido que necesita atención médica. ¿Qué propone, comandante? El personal médico y los heridos de ambos bandos recibirán atención inmediata mientras organizamos el intercambio de prisioneros. El teniente Morrison regresa para atender a los heridos estadounidenses.
Su personal médico atiende a los heridos enemigos. El acuerdo permitió a Sarah regresar al búnker, donde encontró a 18 soldados estadounidenses en diversas etapas de crisis médica. Varios habían desarrollado complicaciones a causa de sus heridas. Otros sufrían shock y deshidratación, y todos necesitaban atención inmediata. Informe Torres sobre el estado del paciente. La señora Martínez se encuentra en estado crítico. Su herida en el pecho se reabrió. Williams ha presentado fiebre, probablemente una infección. Chen ha estado inconsciente durante la última hora. Sarah inició inmediatamente el tratamiento de emergencia mientras coordinaba con el comandante Phillips la evacuación médica. Los helicópteros de rescate solo podrían aterrizar si el enfrentamiento con las fuerzas enemigas se resolvía pacíficamente. El intercambio de prisioneros tardó otras 3 horas en organizarse, pero finalmente permitió la evacuación médica de todo el personal herido. Sarah acompañó a sus pacientes a los helicópteros de rescate, asegurándose de que todos recibieran la atención adecuada durante el traslado. El comandante Phillips observó cómo subían a 18 soldados heridos a los helicópteros médicos. Todos con vida gracias al trabajo de Sarah durante las 10 horas de bombardeo y las 6 de cautiverio. Teniente Morrison, quiero que sepa que lo que logró aquí fue extraordinario. Mantuvo con vida a 18 soldados en condiciones que deberían haber causado la muerte de todos. Sarah observó los restos en llamas de la base Alfa, comprendiendo que había experimentado algo que definiría su carrera militar y su comprensión del verdadero significado del servicio médico. Señor, simplemente hice lo que cualquier oficial médico haría. Mantuve con vida a mis pacientes. Teniente, no cualquier oficial médico podría haber hecho lo que usted hizo. Convirtió un desastre en una operación de rescate. El vuelo al hospital de campaña duró 2 horas, durante las cuales Sarah continuó brindando atención médica a los pacientes que habían sobrevivido gracias a su experiencia y determinación. Cada soldado en esos helicópteros debía su vida a su negativa a abandonarlos durante la peor noche de la guerra. El informe posterior a la acción del comandante Phillips documentaría una de las operaciones médicas más notables de la historia militar. Una sola oficial médica logró salvar a todos los soldados heridos bajo su cuidado durante un bombardeo enemigo de 10 horas, seguido de 6 horas de cautiverio. La inteligencia obtenida de los soldados rescatados y las observaciones de Sarah durante el cautiverio proporcionaron información valiosa sobre las tácticas y capacidades enemigas, que se utilizaría para prevenir ataques similares a otras posiciones estadounidenses. 6 meses después, la teniente Sarah Morrison fue ascendida a capitana y condecorada con la Estrella de Plata por sus acciones durante la defensa de la base Alfa. Sus técnicas médicas en condiciones extremas se convirtieron en el tema de programas de entrenamiento para personal médico militar de todo el mundo. Pero lo más importante es que 18 soldados regresaron a casa con sus familias porque una oficial médica comprendió que su deber era preservar la vida sin importar las circunstancias que la rodearan. Hoy, la mayor Sarah Angel Morrison capacita al personal médico militar en medicina de campo de batalla, enseñándoles que el principio médico más importante es la determinación de salvar vidas cuando todos los demás han perdido la esperanza. Sus estudiantes aprendieron que el servicio médico no se trata solo de tratar lesiones. Se trata de tomar decisiones imposibles y correr riesgos extraordinarios para asegurar que todos bajo tu cuidado sobrevivan y regresen a casa. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que todo se derrumbaba a tu alrededor, pero sabías que tenías que seguir trabajando porque la gente dependía de ti? La historia de Sarah nos recuerda que a veces nuestras mayores victorias llegan cuando nos negamos a rendirnos incluso cuando la supervivencia parece imposible. Las fuerzas enemigas que creían poder destruir Alfa Base aprendieron que algunos oficiales médicos son más peligrosos que cualquier arma, especialmente cuando protegen a los soldados que confían en ellos. Si crees que la dedicación y la experiencia pueden superar cualquier obstáculo, comparte esta historia. Porque en algún lugar alguien se enfrenta a circunstancias imposibles, sin saber que su momento de demostrar que los héroes usan uniformes médicos podría estar acercándose más rápido que la artillería entrante. Sarah Morrison no solo salvó 18 vidas.
Demostró que el arma más poderosa en cualquier ejército es un oficial médico que se niega a dejar que nadie muera bajo su custodia. Gracias por ver.